Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Hablando Historia del Cristianismo. En esta noche me encuentro con Alejandro Rojas y Diego Obregón y este es su servidor Juan Felipe Giraldo. Esta noche ellos me estarán acompañando y estaremos tocando un tema trascendental sobre nuestro contexto cultural y principalmente religioso. Es importante resaltar que nosotros actualmente somos estudiantes de licenciatura en Biblia y Teología y nos encontramos ahondando un poco sobre estos temas. Y en esta noche queremos hablar sobre esas crisis que se presentaron en la época medieval, puntualmente de la crisis o el cisma de Oriente y Occidente y el Concilio de Constanza. Así que sin más preámbulos, bienvenidos muchachos y qué tal si le damos paso a Alejandro para que nos cuente un poco sobre el contexto de este tema que vamos a abordar esta noche. Bueno, un saludo para todas las personas que comparten con nosotros en este momento. Muchísimas gracias, Juan, también por esa apertura. Y queremos empezar hablándoles entre las crisis y cismas medievales, hablarles un poco sobre lo que fue el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, tanto las diferencias teológicas, diferencias y tensiones políticas que hablaban o estaban dentro de ese momento, entre las cuales podemos ver las disputas litúrgicas que se ocasionaban a causa de la manera de vestir, la manera de presentarse, tanto en las misas, tanto en las liturgias, los cambios de calendarios, zonas papales, también las sesiones políticas y culturales que se podían ver en medio de lo que era el Imperio Bizantino y el papado que se llegaba en el momento. Llegamos en un hecho clave en el año 1054, cuando el Papa León y el patriarca Miguel Selundario, entre ellos se excomulgan mutuamente, hacen como esa diferencia, esa separación, y eso es algo pues, de lo que se refiere el cisma, como tal, la separación de la iglesia cristiana, tanto en la iglesia católica como en la iglesia ortodoxa. De ahí pasamos al cisma de Occidente, entre los años 1378 y 1417, que esa es una crisis interna que se lleva ya dentro de la iglesia, en la cual hubo pues varios rifados papales, varias confrontaciones entre ellos, reclamando como tal la autoridad legítima que creían corresponder o que correspondían referente a sus hechos. Tanto el origen que se dio desde el Papa de Aviñón en el regreso de la sede principal o la sede papal a Roma, como también las divisiones en el año 1378. Parte del clero rechaza esta opción, esta unión. También Clemente VII también está a cargo de esta situación. Y durante décadas coexistieron dos o tres papas durante este tiempo de hechos. Entre este conflicto de hechos vemos la grave pérdida de autoridad moral y la unidad de la iglesia. Entre cuando unos están aquí, otros están allá, hay un papa en este sector, un papa en este otro sector. Entonces, para el año 1414, durante este periodo, y 1418, entonces se forma el Concilio de Constanza. ¿Cuál es el objetivo principal? Poner fin tanto a la crisis como a la división de Occidente y reformar la iglesia como es debido. Entre las decisiones claves está destituir o aceptar la renuncia de los papas rivales, de los que podríamos decir izquierda-derecha están, luego elegir un nuevo papa único, uno solo, que haya, no que hayan varios como Martín IV, y afirmar en un concilio general, que esto es lo que busca el concilio de Constanza, crear un concilio general de decisión que tenga o que tuviera la autoridad sobre el Papa en situaciones de crisis, para que pues no se reformaran todas estas crisis anteriores. Entonces el conciliarismo es lo que se forma a través del concilio de Constanza. Entre otras cuestiones podemos también hablar sobre las condenas de doctrina de Yahub, líder reformista bohemio, el cual fue ejecutado en el año 1415. Y entre todo esto, la restauración de la unidad formal de la Iglesia. A este punto llegamos para finalizar, aunque no se resolvieron todos los problemas internos, pero hubo una reforma en la Iglesia y una unidad nuevamente. Hola, muy buenas noches. Claro que sí, vamos a hablar de los conflictos y las crisis o cismas que
sucedieron en la época medieval. Y uno de esos grandes problemas fue la oposición interna secular, la rivalidad episcopal, la amenaza externa y, si se puede decir, y su desunión, si se podría decir en ese entonces, y los conflictos doctrinales que hubo en esa época. Pero también su aplicación se le dio algunas reformas papales, reformas del narcisismo, las cruzadas coordinadas por el papado de ese entonces y de una u otra manera en conjunto, si podríamos decirlo en conjunto, estos métodos consolidaron la autoridad doctrinal y política de ese entonces de la Iglesia, en la cual hubo fuerte crisis y fuerte división. Ahora vamos a hablar de los problemas de Oriente y Occidente y algunos conflictos que sucedieron en ese entonces. Según Baker, identifica varios factores que combinan o que produjeron el cisma o el conflicto de ese entonces. Y una de las causas fue la política y el poder. La cultura, los problemas culturales y lingüísticos, la teología y la doctrina, las prácticas religiosas, las interferencias políticas y externas. Entonces, podríamos decir o podríamos asegurar, según este libro, que los problemas que surgieron en Oriente y en Occidente en este entonces fueron los que acabamos de nombrar, la rivalidad y práctica de Constantinopla, por ejemplo, y del papado de Roma, ¿sí? Y las que acabamos de nombrar. Algunos problemas que se resolvieron en ese entonces, que se resolvieron o que intentaron resolverse mejor, fueron las disputas sobre la supremacía papal. Y digamos que cada iglesia en ese entonces definió su propio modelo. Roma en cierta forma mantuvo el papado centralizado, si se podría decir, pero Constantinopla, que estaba del otro lado, conservó la colegialidad, si se podría decir, entre patriarcas. Entonces allí digamos que hubo como esos conflictos. Hubo varias tensiones, cada tradición conservó su propia forma de culto, ¿sí? Oriente mantuvo la teología oriental, ¿sí? del que creó pues sin duda en ese entonces, y continuó su dedicación al respecto. Pero también podemos ver en los concilios de Constanza en los años 1414 al 1418, donde también hubo conflictos y se resolvieron en Constanza, ¿sí? Conflictos como el triple papado, legitimidad de la autoridad conciliar versus papa, las herejías doctrinales y disidentes, corrupción, necesidad de formas y necesidades de reformas también que hubo en ese entonces. Una de las resoluciones del conflicto en ese entonces de Constanza se produjo cuando Juan XXIII, Papa de Pisa, Benedicto XIII, Giorgio XII y Martín V en 1418. Esos fueron algunos problemas que suscitaron en ese entonces al respecto. Entonces podríamos de manera concluir que de una u otra manera en estas épocas hubo varios conflictos y hubo varias rivalidades, pero que de una u otra manera llegaron, digamos, como a un consenso, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir al respecto. Ahora me gustaría conocer, Alejo, compañero de seminario, cuáles fueron algunos personajes claves al respecto en esa época. Teniendo en cuenta lo que habló Alejandro, es importante poder resaltar que hubo unos puntos de quiebre donde se desarrolló todo este distanciamiento entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. Entonces quisiera hablarles un poco sobre esas doctrinas, esos conceptos,
de los cuales estos hombres hablaban en esta época y que los llevó a tener como tal ese distanciamiento, valga la redundancia, para poder que se generara este cisma como tal y esta crisis que se vivió en esta época. Digamos que una de esas primeras doctrinas o esos primeros conceptos se habla de que fue relacionado con la Trinidad. Hubo un concepto llamado el filioque, que es un concepto una palabra latina que significa y del Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento tanto la iglesia occidental romana como la iglesia oriental aceptaban la Trinidad, el concepto de la Trinidad, pero el occidente decía que el Espíritu Santo también descendía no solamente del Padre, sino también del Hijo como tal. Y en el credo de Nicea, esto fue pues como tal ya establecido por parte de la Iglesia de Occidente y fue aceptado también por los orientales, aunque hubo personas que no estaban de acuerdo con este concepto y de allí se empezó a generar pues ya como una brecha entre ambas iglesias. Hubo también una doctrina importante que mencionar, que es la doctrina de la autoridad papal, donde el obispo de Roma se basaba en su creencia de ser el sucesor de Pedro o el vicario de Cristo, como lo hemos conocido, y con esto lo que hacía era buscar tener autoridad y dominio y control político, económico y religioso sobre las dos iglesias, tanto en Occidente como en Oriente. Había un concepto muy importante y muy delicado que fue el concepto de la infalibilidad papal, donde decían que lo que se decía al Papa era la verdad, la única verdad, y no se consideraba nada más. Entonces también allí empezó una gran división con la Iglesia Ortodoxa de Oriente porque ellos consideraban o eran un poco más descentralizados y se basaban más en la autoridad de los patriarcas y de los consejos ecuménicos que en ese momento se realizaban. Entonces, ellos se reunían y a partir de estas dos visiones o conceptos que tenía cada uno, pues tomaban una decisión como tal. Otra doctrina importante fue el tema de las liturgias, donde se empezaron a abordar temas de cómo se debería llevar a cabo la liturgia respecto al uso del pan, el panásimo, que era el pan sin levadura, que tanto en Oriente como en Occidente se utilizaba, pero en Occidente, Oriente decía que no era aceptable utilizar el pan con levadura. Entonces, que era aceptable utilizar el pan con levadura, tanto los occidentales decían lo contrario, entonces allí ya había una gran división también con ellos. Otro importante es un tema relacionado con las imágenes y la veneración a los íconos, donde hubo también una discusión sobre el concepto de veneración y el concepto de adoración, ya que cada uno empezó a buscar, dependiendo de su ideología, de su doctrina y su teología, cómo representaban a Cristo, porque ellos consideran que era la representación de Cristo por medio de una imagen, pero unos decían que llegaban a la veneración, otros decían que solamente era adoración y que era pagano, entonces por eso ya empezó un concepto que se distorsionó y que generó más división en ambas iglesias, al punto de llegar a decir que ya no era una sola iglesia como tal, sino que eran dos iglesias, tanto la occidental romana como la oriental ortodoxa. Otro tema importante es el tema del celibato sacerdotal, ya que en Occidente todos debían ser célibes, más en Oriente los sacerdotes podían ser casados o tener una mujer, pero los obispos como tal debían ser célibes. El purgatorio era otro de los temas importantes que ellos tocaron, ya que decían que era un lugar de espera y de purificación que se llegaba por medio de la oración, pero los occidentales establecieron más este concepto, ya que los orientales no decían que había un espacio como tal que se llamara purgatorio, pero sí aceptaban de que había un lugar de espera. Ya para hablar un poco del Concilio de Constanza, vemos que el Concilio de Constanza fue como tal el fin de esa división. En el año 1414-1418 se resolvió el cisma de Occidente y buscó más que todo fue la unidad de la Iglesia para poder unificar nuevamente esos dos mandos que estaban tan divididos. Y también se tocaron temas relacionados a la herejía, temas heréticos, puntualmente condenando las doctrinas de John Wycliffe y Jan Hus, que eran prácticamente pre-reformistas,
porque ellos consideraban que las escrituras eran la mayor autoridad y rechazaban las riquezas del clero, ya que en ese momento se empezó a ver ya muchos temas de corrupción y ellos estaban en contra de eso, estaban levantando en contra de esto, y pues lo que hicieron fue callarlos con la pena de muerte en la hoguera. Esto es un abrebocas de más o menos lo que sucedió en esas doctrinas y conceptos que dividieron la iglesia como tal. Bueno, yo creo que finalmente también es importante dar un concepto sobre lo que vimos en esta noche. Es un tema importante que se pasa muy rápido, pero que es importante recordar esa historia, porque como lo dice la frase, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Creo que es importante que conozcamos como cristianos y estudiosos de la palabra este contexto, ya que a veces sacamos versículos de su contexto por no conocer ese contexto histórico tan importante que ha influenciado hasta esta época, hasta nuestros días, ya que hemos sido muy influenciados por todo el tema católico occidental, por todas sus tradiciones que hasta hoy son el pan de cada día, ¿cierto? Entonces es importante que podamos reconocer esto para poder ir y llevar la verdad teniendo un contexto histórico para poder explicar cómo se debe vivir realmente un cristianismo y cuál es la verdad de la palabra y cómo debe ser fundamentada en la palabra como tal. Claro que sí. Continuamos con las consecuencias y divisiones que hubo en la época medieval. Y una de las consecuencias que hubo en esa época medieval fue la religión. La religión, fragmentación de la cristiandad, desarrollo de las tradiciones separadas. Por ejemplo, en este caso, la Iglesia Católica Roma y la Ortodoxa fue un gran debilitamiento de la autoridad papal, pero también en la parte política basada en la obediencia en los distintos papas, pues hubo una gran confusión y una pérdida de confianza de los fieles. Entonces, una de las consecuencias fueron esas, pero también hubo consecuencias en la parte social. Descontento popular, obviamente, por el pueblo, por lo que estaba sucediendo en ese entonces. Pero también hubo unas consecuencias en la parte teológica y, digamos que de una otra manera, preparó el terreno que quedó preparado para la reforma protestante. Entonces, según Baker, también habla de las consecuencias o los cismas en la parte oriental, que sucedió en el año aproximadamente 1054. El compendio de la historia cristiana, según Robert, de la iglesia se dividió en dos. Y una de esas grandes divisiones fue la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Entonces, la iglesia de Occidente, conocida como la iglesia católica romana, con sede en Roma, y la iglesia Oriente, que es la conocida como la iglesia ortodoxa, con sede en Constantinopla. Según el escritor, lo presenta como la culminación de dos tensiones acumuladas más que como un hecho, digamos, aislado, si se podría considerar. La consecuencia del cisma de Oriente, según el escritor Baker, tiene o se basa en algunas áreas, y esas áreas tienen unas consecuencias. Por ejemplo, en el área religiosa, pues se dividieron las dos iglesias, tanto la romana como la ortodoxa o la oriental. En la parte teológica, claro, mantuvo también la primacía papal. Oriente sostuvo el credo original, y en la parte cultural el mayor distanciamiento, si se podría decir, entre el mundo latino-occidental y el griego oriental. Se fortalecieron identidades religiosas con sus propias creencias. Pero también en la parte política, una de las consecuencias en esta época, en la parte política, dificultó la cooperación frente a amenazas externas como el avance musulmán y entre otros. También se vio afectada la parte histórica a largo plazo, donde la división permanece hasta el día de hoy. También podríamos hablar de algunos conflictos de
esa época de Constanza y sus consecuencias en el año 1414 al 1418, y hubo también unas consecuencias según el escritor Baker. Y una de las consecuencias, seguimos con la religión, con la política, con la doctrina y la parte social. Restableció en la parte religiosa, si se puede decir, se estableció una unidad papal después de casi 40 años, ¿sí? De casi 40 años, y en la parte política ganó fuerza, si se podría decir, temporalmente. Pero la doctrina reafirmó la ortodoxia medieval frente a algunas herejías en ese entonces, pero con una, digamos, reprensión violenta de las disidencias en ese entonces. Y la parte social también tuvo su déficit, si se podría decir. La ejecución provocó las guerras y produjo largas disidencias religiosas que influyeron en Roma y la parte protestante. Entonces, para concluir, podríamos decir que estos conflictos o estas consecuencias llevaron a muchas reformas, ¿sí? Y algunas de esas reformas, digamos que de otra manera, hoy las estaríamos viviendo. Así que muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Y bueno, queremos cerrar este espacio y queremos cerrar esta parte agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos escuchan, y que esto pueda de una u otra manera dar unas puntadas para mirar la parte histórica de lo que hoy estamos viviendo y cada una de las consecuencias por las cuales quizás hoy estamos pasando. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final de este podcast. Hemos sido Diego Obregón, Juan Felipe Giraldo, Alejandro Rojas Barrios, y este es nuestro primer podcast sobre crisis y cismas medievales. Agradecemos a muchos por su atención y esperamos continúen atentos.